Muy buenos días, hermanos. Realmente estamos muy contentos y también emocionados por poder compartir estas canciones aquí desde el salón de Calle La Crujía. Y pensaba, estoy viendo los bancos, somos un grupito nada más, que faltan todos ustedes. Ya vendrá el momento en que podamos reunirnos nuevamente y poder compartir la alabanza a nuestro Dios, la adoración, el compartir su palabra, como lo vamos a hacer seguidamente, tal vez con debilidad, con situaciones que nos embargan muchas veces, pero confiando en esa fidelidad que hemos cantado de nuestro Dios, porque Dios es fiel y nos va a conducir a puerto seguro, porque así es nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Primera Pedro, capítulo 3, verso 15. Hemos visto la vida de este hombre en alguna oportunidad, su biografía que nos han pedido los hermanos, y hemos podido compartir la vida de este hombre singular, que fue una pieza clave, que fue una columna en la iglesia primitiva, pero podemos aprender de él algo que tengo en mi corazón y quiero compartir con ustedes en esta mañana. Pedro, como ustedes saben, negó al Señor en 3 oportunidades. Pedro también se arrepintió y el Señor lo restauró a la obra y lo comisionó a la obra que él tenía preparada para que Pedro hiciera. Y pensando en esto, pensando en esa debilidad que tenía Pedro al reproche de las personas, tal vez a la burla, tal vez a pasar vergüenza, era su debilidad, y Dios lo sabía. Tal vez es nuestra debilidad en los tiempos que nos tocan vivir, en los tiempos que nos tocan a nosotros como iglesia militante, abrir nuestra boca en medio de una sociedad hostil, en medio de una sociedad que rechaza al Evangelio. Pero nosotros tenemos la responsabilidad que Pedro después asumió valientemente, la responsabilidad de abrir nuestra boca y de predicar el Evangelio y cumplir con la gran comisión que el Señor nos dejó, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No obstante, tenemos estas dificultades, tenemos estas debilidades, así como Pedro la tuvo. Y Pedro nos va a dar a nosotros la clave para superarla. Y eso es lo que quisiera compartir hoy en esta mañana, para que podamos comenzar esta semana pensando en las personas que se van a cruzar en nuestro camino, pensando en esas personas que no tienen a Dios en su corazón, que tienen un destino infernal y que vos y yo tenemos la oportunidad de presentar el mensaje del Evangelio, así como un día nos lo presentaron a nosotros. Y un día hemos pedido el perdón de nuestros pecados. Un día hemos creído en la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario y la recibimos como nuestro Salvador. Así como nosotros, también hay muchos que necesitan de Cristo y nosotros tenemos que ir y predicar ese Evangelio como un día nosotros nos lo han predicado. Por eso quisiera pensar en esta debilidad de Pedro y cómo él mismo después en su primera carta escribe
y Él nos da la recomendación para poder superar esa debilidad, porque es difícil, hermanos, es difícil hablarle a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, en el colegio, en la universidad, identificarnos con Cristo y saber de que muchos tal vez se pueden burlar, que muchos se pueden ofender inclusive por lo que creemos. Una vez me dijeron, ¿cómo podés creer en esas historias antiguas? La sociedad ha evolucionado, ha cambiado, pensando que el Evangelio ha perdido vigencia. Qué lejos está. Pero vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos fortalecernos en esta semana que hoy comenzamos y pensar en las personas que vamos a ver y verlas como ovejas que no tienen pastor, como las vio el Señor Jesús. Primera Pedro capítulo 3, verso 15, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la primera expresión que aparece en este texto, que el apóstol Pedro, después de ser restaurado por el Señor, porque el Señor lo perdonó, y lo vemos ahí predicando en Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, y vemos cómo las personas se arrepienten y vienen al conocimiento de la verdad. Ese Pedro temeroso, ese Pedro dubitativo, es el Pedro que escribe estas palabras para vos y para mí, y lo fueron para él también en su momento, para cobrar ese ánimo y esa valentía que nosotros hoy necesitamos para confesar e identificarnos con el Señor Jesucristo en medio de aquellos que son compañeros, que son familiares y de tantas personas, vecinos, que no tienen a Cristo en su corazón. La primera expresión dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa esta expresión? Es la misma expresión que encontramos en Mateo 6, verso 11, cuando el Señor menciona la oración modelo o cómo orar. Como dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la misma expresión que encontramos acá. A veces se la repite como una mera repetición. Qué triste que es cuando decimos cosas que no entendemos. La palabra acá nos quiere decir santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Nos está hablando de una vida de santidad nuestra, práctica. Dios nos santificó cuando nos salvó. Posicionalmente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y nada ni nadie nos podrá arrebatar de ese lugar de privilegio que el Señor compró con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Pero después en nuestra vida práctica, en nuestro diario andar, debemos santificar a Dios, porque nos hemos acercado a un Dios que es santo, y si Él es santo, nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice Pedro en su capítulo 1, versículo 16. Por lo tanto, aquí la palabra de Dios nos está hablando de que nuestras elecciones, nuestras decisiones, nuestro andar debe ser santo, apartado para Dios. El profeta Jeremías nos da una indicación al respecto y dice así en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hermanos, nosotros no podemos tener prácticas laborales incorrectas,
No podemos tener gustos, deseos que a Dios le desagrada, y nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo que es incorrecto. Debemos santificar nuestra vida a Dios en nuestros corazones, ponerlo en el centro de nuestro corazón para que Él realmente sea visto por los hombres, sea conocido por Él a través de nuestras vidas, transformados por el poder de Dios y porque su Santo Espíritu está morando en cada uno de nosotros. Y ahí Jeremías claramente nos dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, vendrás a ser como mi boca. ¿Cómo hemos de presentar el Evangelio a aquellos que se pierden si nosotros estamos teniendo vidas dudosas, prácticas dudosas, si en el trabajo me conocen como un mentiroso o como una persona falta de credibilidad? ¿Cómo puedo presentar el Evangelio si yo miento ante las autoridades y tomo beneficios estatales que no me corresponden? No, hermanos, nosotros no podemos tener esa vida. Debemos confiar en el Señor como proveedor de nuestras vidas y que Él va a estar al frente de nuestra vida y nos va a dar todo lo que necesitamos. No necesitamos ir por un camino equivocado para conseguir las cosas, porque Dios sabe que tenemos necesidad de cada una de esas cosas y por lo tanto no debemos escoger caminos que a Dios le desagradan. Debemos santificar a Dios en nuestros corazones. Y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Una vez que hemos tomado la decisión, hermanos, no, esto yo no lo voy a hacer porque a Dios le desagrada. Yo esto no voy a escoger porque a Dios no le desagrada. Santifico a Dios en mi corazón. Debo estar preparado ahora. Ya está en nuestro corazón, nuestra vida está en condiciones de poder presentar el Evangelio. Ya estamos preparados para presentar defensa de este mensaje hermoso que un día nosotros hemos recibido y que debemos compartir con los demás. Y estar siempre preparados para presentar defensa, ¿con qué cosa? ¿De qué manera lo debemos hacer? Dice, con mansedumbre y reverencia. Hermanos, nosotros no nos debemos creer superiores a los demás. Tenemos un mensaje glorioso que nos ha transformado, pero no somos mejores que nadie. Debemos con mansedumbre, con reverencia, poder presentar este mensaje a los demás, sin arrogancia, sin suficiencia, no pensando que nosotros estamos por encima de los demás. No, hermanos, debemos tener la mirada que el Señor Jesús tuvo. Son como ovejas que no tienen pastor. Así como nosotros éramos un día. Nosotros estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Sin embargo, alguien se ocupó de nosotros, nos predicó el Evangelio, nos discipuló, estuvo al lado nuestro, dedicó tiempo. Hermanos, nosotros no podemos dedicar nuestro tiempo ni servir a Dios si no tenemos vidas santas, vidas apartadas para Dios, vidas que realmente le honren y le glorifican. No vidas intachables que sean, que nunca se equivocan, no porque nos equivocamos y sabemos que el camino es la confesión de nuestros pecados y el Señor nos limpia con su sangre preciosa y nos comisiona para la tarea. Y cada tarea que podamos hacer, así como los hermanos prepararon todo esto, podamos, y cualquier cosita, por pequeña que sea o por grande que sea, debemos hacerlas por amor al Señor y en santidad. Por eso, cuando Pedro es restaurado, el Señor, ¿qué le dijo? Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo. Pedro ya no reaccionó como era antes, diciéndole, Señor, voy a dar mi vida por ver. No, dice que se entristeció en su corazón. Ya era un Pedro transformado, un Pedro pensante, un Pedro que sabía lo que había hecho, lo que le había pasado y que el Señor estaba resucitado hablando con él. Pedro, ¿me amas? Y allí ese Pedro lo podemos reemplazar por cada uno de nosotros.
poné tu nombre y decí, ¿me amas? El Señor nos está diciendo cuánto le amamos para después servirle. Primero viene el amor, hermanos. Primero, cualquier cosa que hagamos debemos hacerla por amor al Señor, no esperando nada a cambio, sino pensando en que al Señor amamos y le debemos cuánto hizo Él por nosotros. Nada va a superar lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero sí debemos saber de que por amor debe ser la motivación que tenemos que tener en nuestro corazón para hacer las cosas para nuestro Dios. Mansedumbre y reverencia, pensando en que la otra persona que está ahí escuchándote, que Dios va a poner en tu camino, que Dios va a cruzar en nuestro camino, debemos respetarla, con respeto debemos hablarle, con respeto pensando en la situación por la que está pasando, tal vez, pero sabiendo de que no tiene a Cristo, que no tiene al Salvador y que su destino es infernal. Nosotros tenemos la posibilidad, la oportunidad, y Dios lo va a permitir, va a poner esas personas en nuestro camino para que nosotros abramos nuestra boca y con seguridad podamos presentar el mensaje del Evangelio. Pensando en esto, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El mundo se sorprende y debe sorprenderse, que no corremos con el mismo desenfreno que corre este mundo derecho a la perdición. Y las personas que no tienen a Cristo ven eso, ven tu vida, ven cómo estás viviendo, ves cómo trabajan, cómo estudias, cómo te desempeñas en la vida. Ese joven, ese mayor, esa persona, de qué manera se mueve, de qué manera vive, de qué manera habla. Y es ahí donde nosotros tenemos esa oportunidad, que basado en esa curiosidad que tengan esas personas, puedan preguntar y puedan tener ese deseo de poder conocer qué tiene esta persona, qué tiene este joven, qué tiene esta persona mayor para abrir nuestra boca. Pero no lo podemos hacer si no hemos santificado a Dios en nuestros corazones, si no estamos preparados, no estamos listos, no conocemos los versículos que tenemos que presentarles, hablarle de la cruz de Cristo, hablarles del pecado, hablarles de su sangre, de la sangre que el Señor Jesús derramó por nuestros pecados y del amplio y generoso perdón que ofrece a todo aquel que se lo pide. Hermanos, debemos estar preparados y listos para eso, habiendo santificado a Dios en nuestros corazones. ¿Y de qué manera? Con mansedumbre y reverencia, no pensando que somos superiores a los demás, sino muy por el contrario, con respeto hacia aquellos que nos están escuchando, tal vez pasando por momentos difíciles en este tiempo que nos tocan vivir. Nosotros tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio con sencillez, pero con la contundencia y con todos los elementos que el mensaje tiene, no guardándonos nada para nosotros. Y nos demande razón de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Es esa esperanza que nos lleva, que nos mueve, que nos movilice a no correr como este mundo corre. Y pensaba en un ejemplo, me cayó un video hace no mucho tiempo de cómo es la obra en lugares donde el Evangelio está prohibido, donde no podemos tener la posibilidad de los hermanos de tener una Biblia como vos tenés en tu casa y poder leerla en cualquier momento del día. Hay lugares en países de la órbita comunista que todavía están, que prohíben el Evangelio y tener la palabra de Dios, y los hermanos se van pasando disimuladamente, en secreto, la palabra, y ¿saben lo que hacen? La memorizan. No la pueden tener como vos y yo la tenemos en casa, y a veces arrumbada ahí la palabra. ¿Cómo vamos a santificar a Dios en nuestros corazones si no la leemos? Estos hermanos la memorizan porque no la pueden tener y se la van pasando en secreto,
porque no la pueden tener, porque si los agarran saben que tienen sanciones graves, el gobierno los penaliza y no es broma, porque lo hacen con total severidad. ¿Qué es lo que los mueve a que estas personas hagan esto? ¿Por qué se complican la vida? Podríamos pensar. ¿Por qué no dejan la Biblia, no dejan este camino que han aceptado y corren como corren todos los demás? Y esa curiosidad, hermanos, les sirve a ellos para poder dar testimonio, así como nosotros debemos dar testimonio en este tiempo de pandemia que nos toca vivir. Pensá en tu vecino, pensá en tu familiar, pensemos en nuestro compañero de estudio, en nuestro compañero de trabajo, de labor. Cuánta gente que está a nuestro alrededor que no tiene a Cristo en su corazón. ¿De qué manera me preparo? ¿De qué manera salgo a mis actividades diarias? ¿De qué manera estoy listo para presentar razón de la esperanza que hay en nuestra vida? ¿De qué manera? Primeramente, hermanos, santificando a Dios en nuestros corazones. Si hay algo que quitar, si entre sacar es lo precioso de lo vil, decía Jeremías, vendrás a ser como mi boca. Que cuando abramos nuestra boca podamos presentar este evangelio maravilloso que un día hemos nosotros recibido en nuestro corazón y que nos ha transformado de esta manera, con mansedumbre y con reverencia, con respeto a aquellos que nos están escuchando. Que en esta mañana podamos reflexionar en estos breves pensamientos y podamos pedirle al Señor que pueda quitar todo estorbo de mi vida, que impide que yo santifique a Dios en mi corazón y que pueda prepararme en esta semana que hoy empieza, que hoy comienza, para ver las personas que se me crucen en mi camino, para abrir mi boca y contarles de este gran Dios y Salvador que es Jesucristo. Lo vas a hacer, nos vamos a prepararnos y dar defensa y razón de la fe que tenemos, que un día hemos abrazado, hermanos, o vamos a vivir en forma indiferente, dejando transcurrir los días y se fue un día más y se fue nomás. No, hermanos, que podamos en esta hora tomar el compromiso de decirle, Señor, perdóname, si tengo algo que pedirle perdón al Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y hazme un testigo fiel, un testigo que necesita este mundo, que necesitan indefectiblemente hasta el día en que el Señor venga y nos quite de esta tierra y ya no haya más nada que hacer. Si bien se va a predicar el Evangelio en el tiempo que venga, después de que la iglesia sea arrebatada, podemos pensar que nosotros no vamos a tener más esa oportunidad. Hoy es el tiempo para que nosotros abramos nuestra boca. Hoy es el tiempo para que nosotros demos el testimonio con valentía, así como Pedro lo dio. Y muchas personas fueron beneficiadas por la decisión que tomó Pedro y lo hizo primeramente en intimidad con el Señor, arrepintiéndose de su pecado, de haberle negado, de no haberse identificado con Cristo cuando debía haberlo hecho. Y tal vez nosotros hoy también tengamos que hacerlo. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y podamos de esta manera, con sencillez, poder seguir meditando en lo que hemos escuchado, en su palabra, y poder de esa manera cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Los invito a orar y luego terminamos con este momento. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Quisiéramos aprovechar, Padre Celestial, el privilegio que tenemos de no tener ninguna prohibición para leer y tener tu palabra en nuestros hogares. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos leerla, meditarla y poder creerla en nuestros corazones, que podamos santificar tu persona en nuestros corazones para prepararnos, para dar defensa y dar razón de la fe que un día hemos abrazado.
Te pedimos por las personas, Padre Celestial, que nos rodean. Cuántos familiares, cuántos compañeros de trabajo, cuánta gente, vecinos, que necesitan a Cristo como Salvador. Ayúdanos, Padre Celestial, a abrir nuestra boca, pero previamente habiéndonos preparado, Señor, habiéndonos apartados de toda maldad, de toda inmundicia, que podamos tener esa decisión en cada uno de nosotros para que tú nos utilices para tu gloria y honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.